Buenos días, somos el grupo 6. Estaremos introduciendo el tema materiales cerámicos y polímeros. Estamos compuestos por Carissa Tiré, Adrián Paredes, Steven Cuevas y Abdiel Arias. Materiales cerámicos. Materiales cerámicos son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos, vinculados químicamente. Pueden ser cristalinos, no cristalinos o una mixtura de ambos. Poseen una alta dureza y resistencia al calentamiento, pero tienden a la fractura frágil. Se caracterizan principalmente por su bajo peso, alta rigidez y baja tenacidad, alta resistencia al calor y al desgaste, poca fricción y buenas propiedades aislantes. Los materiales cerámicos son baratos, pero su proceso hasta su producto terminado es normalmente lento y laborioso. Además de la mayoría de estos materiales se daña fácilmente por impacto. Propiedades de los materiales cerámicos. La propiedad de los materiales cerámicos cubren un amplio intervalo de necesidades, como propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, magnéticas y, por último, químicas. Estructura. Pueden ser cristalinos o no cristalinos, o una mezcla de ambas, como ya había mencionado. Se presentan en las más variadas formas, de estructuras muy simples a las más complejas, a la más compleja mezcla de fases. Su abundancia en la naturaleza y las diferencias que se presentan en sus propiedades respecto a los metales los convierten en materiales sumamente importantes. Según su estructura, las cerámicas pueden clasificarse en dos grandes grupos: los cristalinos o cerámicas, o los cristalinos, o los no cristalinos o vidrios. Proceso de obtención de los materiales. La primera fase es la extracción de la materia prima. Segunda, la preparación, donde la arcilla es extraída. Se lleva una cantera para convertirla en una masa adecuada. Tercero, amasado. Consiste en conseguir una perfecta homogeneización de la materia prima. Cuarta, moldeo. Es dar para el producto una configuración externa. Quinta, secado, donde las piezas recién moldeadas se cocinan. Y por último, cocción. Cuando se cuecen las arcillas a altas temperaturas, se produce una reacción que provoca que el material tenga una consistencia pétrea y una durabilidad que la hacen adecuada para cualquier destino. Por último, aplicaciones de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos tienen una gran variedad de aplicaciones que van desde la alfarería, fabricación de materiales como para construcción, como ladrillo, losa, etcétera, hasta aplicaciones a elevadas temperaturas, materiales refractarios, aplicaciones eléctricas y electrónicas, con materiales aislantes o semiconductores, imanes, materiales ferroeléctricos o piezoeléctricos, entre otros. Y finalmente, como material que conjugado, esas propiedades permiten una aplicación industrial por su elevada tenacidad. Ok. Nuevos materiales cerámicos y sus aplicaciones. Estos materiales se han desarrollado en las últimas décadas y pueden ser de los siguientes tipos. Siguiente. Carburos, como el carburo de silicio. Es un metal semiconductor y refractario que puede ser utilizado en dispositivos que impliquen trabajos en condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia. Siguiente. Nitruros, como el nitruro de silicio, nitruro de boro, nitruro de titanio y oxinitruro cerámico o cialón. Siguiente. Óxidos cerámicos, como la alumina y circonia, se emplean en las prótesis de las caderas cerámicas que superan en prestaciones a las aleaciones metálicas. Siguiente. Compuestos de matriz cerámica. Son materiales que presentan alta resistencia a temperaturas elevadas y se utilizan para vehículos espaciales como protector térmico. Incluye el carburo de silicio reforzado con carbono. Siguiente. Electrocerámicas. Aquellos materiales cerámicos diseñados específicamente por sus propiedades eléctricas o magnéticas. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para poder utilizar este material en motores de automóviles, aviones y generadores eléctricos. Algunas de las aplicaciones de los nuevos materiales cerámicos son como material de aislamiento eléctrico. También sirven como semiconductores, resistencias, imanes, fibras ópticas para comunicaciones, entre otros. Definición de los polímeros. Puede decirse que los polímeros son macromoléculas que se forman con la vinculación de otras clases de moléculas. Es decir, estos tienen un dominante y tienen una síntesis.
propiedades generales de los polímeros. Al ser grandes moléculas, la estructura general de los polímeros tienen una gran variedad. También son notables y tienen una gran plasticidad y son elásticas. Los polímeros son buenos conductores de electricidad, por lo tanto sirven como un buen aislante. También pocos son reactivos ante el ácido o bases. Unos son tan duros y resistentes y se utilizan con la construcción como para PVC, etc. Y otros pueden ser muy flexibles y polietileno, elástico y resistente a la tensión nylon. Pasa. Clasificación de los polímeros. La diversidad de aplicaciones de los polímeros se debe a la gran variedad de características y propiedades que poseen estos. Según su forma, estos toman una variedad de formas y también están formados por polímeros lineales y polímeros ramificados. Los lineales son los que tienen una originalidad cuando el monómero tiene unos puntos de ataque, de modo que los polímeros se forman unidireccionalmente, y los ramíferos que se forman porque los monómeros tienen unos puntos de espacio y tienen el mismo punto de ataque. Pasa. Estructura de los polímeros. Pásalo. La estructura química de los polímeros se dividen en los monómeros y los polímeros como tal. Los monómeros es el compuesto de bajo peso molecular que puede unirse a otras moléculas pequeñas, como pueden ver en la imagen. También están los polímeros, que como ya había sido definido por mi compañero Abdiel, que dice que son las macromoléculas formadas por la unión de monómeros. Pásala. Entonces, enlaces intermoleculares y primarios. No todas las propiedades de los polímeros se derivan de la fuerza de los enlaces primarios. De hecho, el único enlace primario que predomina en los polímeros es el enlace covalente. Esto es responsable de la única deformación posible, y esto se debe al estiramiento y doblamiento de los enlaces covalentes que unen a los átomos en cadena, y al estiramiento de los enlaces intermoleculares. Esta deformación no es permanente ni puede ser muy pronunciada. La fuerza de las uniones covalentes se crece en el orden de carbono-cloro mayor que carbono-hidrógeno y menor que carbono-flúor. A diferencia de los enlaces primarios, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas, sin que se transfieran o se compartan electrones de valencia. Existen dos tipos de fuerzas intermoleculares: las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Los enlaces por fuerza de Van der Waals son fuerzas de interacción molecular y dependen de los electrones colocados en el orbital de valencia. Los puentes de hidrógeno son un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar, como nitrógeno, hidrógeno o flúor. Esos enlaces, al tomar en consideración un elevado número de ellos entre las cadenas poliméricas, resultan en mayores fuerzas de atracción en los polímeros que los presentan. Pásala. El grado de polimerización. Este indica cuántas unidades repetitivas se encuentran en un polímero. Esta cantidad suele ser indicada por la letra N al final de los corchetes que indican la unidad monomérica. Es importante saber que no es posible indicar en la fórmula toda la cadena, ya que la unidad se repite y N puede alcanzar valores del orden de miles. Por lo tanto, por convención, se indica una sola vez la unidad monomérica. Pásala. Aplicaciones de los polímeros. Debido a su resistencia a la conducción eléctrica, los ha hecho ideales para revestimientos y aislantes. También son utilizados para fabricación de utensilios de cocina, para material estructural, para las construcciones, y la más famosa aplicación es la elaboración de plásticos. Pasa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.